continuando la saga de la vida de una empresa y cómo armamos los distintos momentos que se necesitan formalizar, les voy a comentar ahora el tema de la sociedad como persona jurídica y los inmuebles, que entran y salen de la sociedad, las cuestiones societarias y fundamentalmente la cuestión impositiva, que es lo que más duele. Bueno, cuando nos plantean, tenemos un inmueble en capital o en provincia de Buenos Aires, lo tenemos que incorporar a una sociedad. Entonces lo primero que planteo es, si el que tiene la titularidad dominial es uno de los socios, hay dos posibilidades, o venta o aporte. Si es un tercero, que no forma parte de la sociedad, es solo venta. Entonces, si la escritura de transferencia de dominio de inmuebles a título de venta, es normal, será la sociedad ya constituida e inscripta con su presidente, o será una persona humana que compra en gestión de negocios en un boleto de compra-venta, y en el momento de la escritura aparece la sociedad directamente escriturando, o compró una persona humana en gestión de negocio en escritura para una sociedad, y la sociedad, que ya debía estar constituida e inscripta o por lo menos en trámite de inscripción, acepta, una vez que termine su íter inscriptorio, la compra. Eso es una compra-venta que tiene los costos impositivos normales, cada uno paga su parte, el vendedor, que es una sociedad, pagará impuesto a las ganancias, es una persona humana, pagará el ITI, impuesto a transferencia de inmueble, salvo que lo hubiera comprado ya después del 1 de enero del 2018, que ya no paga ITI, sino que también paga impuesto a las ganancias. Eso es cuestión del vendedor de la sociedad. La sociedad pagará en la compra impuesto de sellos, en este momento, año 2018, en Capital Federal es el 3,6%, en provincia es el 2%. Antes era el 3,6% también. Entonces se pagará por mitades, la sociedad compra representada por su presidente y con un acta de directorio que lo autorizó, y en eso no tiene gran tema porque es una compra-venta normal. Si el que es titular de dominio es socio o va a ser socio de la sociedad, lo que hace es un aporte del inmueble. ¿Por qué? Porque la sociedad no le paga en pesos o en dólares. Lo que le paga es con acciones de la propia sociedad, porque hace un aumento de capital, los otros socios renuncian al derecho de preferencia, permiten que todo el aumento de capital sea suscripto por un tercero o por uno de los socios, y se integra no en efectivo sino con la transferencia de dominio del inmueble. Ahí viene en qué valor se transfiere. Normalmente las compraventas lo que el fisco ve es que no se baje el valor del valor de plaza, y sobre eso investiga. En cambio acá, en la transferencia por aporte, lo que ve es que no se sobrevalúen los aportes. En un aumento de capital tienen miedo que le aporten una silla por 100.000 pesos, cuando la silla no vale ese importe. Entonces, en un inmueble, ¿quién es el perito que dice que esto vale tanto? El perito normalmente es el fisco local, que para el impuesto de sellos te da la evaluación fiscal más alta. Está la evaluación normal y la evaluación más alta para sellos, que en capital es el VIR, valor inmueble de referencia. En provincias el impuesto es la evaluación impuesto al acto, que es para impuesto de sellos. Ahí tenemos un perito que es el fisco que dice esto vale tanto. Entonces la Inspección de Justicia se queda tranquila, porque saben que hay un perito, que es el Estado, que dice vale tanto, y en ese valor se aporta. Si uno lo quisiera aportar por mayor valor, lo tiene que justificar con una tasación de corredor inmobiliario, de martillero, de arquitecto, de ingeniero, según el organismo administrativo registral. Algunas veces no aceptan la tasación por un corredor nada más, sino que piden un profesional universitario perito en el tema. Entonces uno lo aporta por mayor valor y lo justifica diciendo esto es el valor de plaza, lo tengo acá justificado y es mayor a la evaluación que dice el fisco. Entonces en ese valor se aporta, se aumenta el capital, se entregan acciones y el tercero pasa a ser accionista, o si era accionista pasa a ser accionista quizás mayoritario. Entonces se hace el aporte. Lo bueno que tiene acá es que no hay que justificar dinero por la sociedad. La sociedad genera su propio dinero emitiendo acciones y entregándoselas como pago al accionista o al tercero que entrega el inmueble y recibe acciones. En ese caso, para él es un acto oneroso, persona humana paga ITI, o ahora pagará ganancias si el inmueble lo tiene adquirido después del 1 de enero del 2018,
Y paga o no impuesto de sellos, hay que ver en cada jurisdicción si lo tienen exento o no. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires no cobran el 2%, consideran que está exenta la transferencia del inmueble por aporte en una constitución o en un aumento de capital. En Capital Federal puede ser distinto. Esos son los costos para incorporar y cómo es el proceso. Si fuera una sociedad que ya existe, se hace el directorio de convocatoria, la asamblea, aprueba el aumento de capital, renuncian al derecho de preferencia, suscribe el otro, integra el inmueble y está aprobado con reforma del estatuto. Luego hacemos la escritura en que protocoliza eso y al mismo tiempo, en cumplimiento, se hace la transferencia de dominio del inmueble. De esa escritura, si es una sola, se sacan 2 primeras copias. Una van para la Inspección de Justicia como reforma de estatuto por aumento de capital. Y la otra va al registro de propiedad inmueble como transferencia de dominio del inmueble del titular anterior a la sociedad que lo está adquiriendo a título de aporte por aumento de capital. Se inscribe en IGJ, se inscribe en el registro de la propiedad y se entrega a la sociedad. Uno forma parte de los estatutos, otro es el título de propiedad del inmueble. Eso es incorporar bienes a la sociedad, por compra o por aporte. Nos vienen después y dicen, tengo un inmueble dentro de la sociedad y lo quiero sacar. Entonces ahí le decimos, bueno, acá hay 3 posibilidades. O vende la sociedad al tercero o a un socio accionista por un precio determinado, hay que pagar el precio, el comprador lo tiene que tener justificado y una de dos, o está bancarizado o el escribano deja constancia que ve que está entregando el dinero por el tema de la ley de bancarización. Se hace entonces la compra-venta, la sociedad paga impuesto a las ganancias por esta venta, lo pagará en su declaración jurada anual y el escribano, como es una compra-venta y hay dinero, retiene el 3% del precio a cuenta del impuesto a las ganancias. Impuesto de sellos pagará o no en cada jurisdicción, dependerá, por ejemplo en capital, si lo destina a su vivienda y es la única propiedad, tiene una parte exenta de impuesto de sellos, por encima de ese valor que cada tanto se va actualizando, paga impuesto de sellos que es el 3,6%. Y en provincia paga el 2% como cualquier compraventa. En el caso de sacarlo no por venta, sino por reducción de capital, ahí el que compra el inmueble no está teniendo dinero que paga, sino que está devolviendo todas o parte de sus acciones, se hace una reducción de capital, se rescatan las acciones, se reduce el capital, se reforma el artículo del capital, y en pago del haber social que entrega el accionista, le entregan un inmueble a título de adjudicación por reducción de capital. Acá lo bueno que tiene es que no tiene que generar ingresos ni tener justificado. Las acciones ya las tenía. Entonces el comprador es el accionista que entrega acciones y le entregan el inmueble. En ese caso, acá tenemos que tener mucho cuidado con el artículo 71 del decreto reglamentario de impuesto a las ganancias, que dice que las adjudicaciones de inmuebles por reducciones o por disolución no pagan ganancias sobre valor contable, sino sobre valor de plaza. Por lo tanto, hay que tener una tasación de un corredor, de un martillero, para demostrar cuál es el valor de plaza y en ese valor se está transfiriendo. Y eso le genera impuesto a las ganancias a la sociedad por la diferencia entre el valor contable que tiene y el valor de plaza que está entregando. Por lo tanto, va a tener que pagar después impuesto a las ganancias. Resulta que el accionista que entrega las acciones está transfiriendo las acciones en forma onerosa. Es tomar las acciones que te las devuelvo, dame algo a cambio que es el inmueble. Está haciendo una transferencia onerosa y le puede generar impuesto a las ganancias también al accionista que entrega las acciones. El contador tiene que estar viendo la sociedad y el accionista la posición tributaria y qué impuesto le está generando de impuesto a las ganancias. El escribano, cuando va a hacer la escritura, ahí no hay dinero. Toma un inmueble, dame acciones, pues entonces el escribano no es necesario que actúe como agente de retención, no retiene el 3% de ese valor de adjudicación como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, hace solo de agente de información. Pero después tienen que pagar el impuesto a las ganancias, 35% de la ganancia para la sociedad, 15% de la ganancia para la persona humana que transfiere las acciones. Así que eso lo tienen que estar revisando mucho antes de proceder a la reducción de capital.
Y la otra forma es la disolución. En la reducción era porque la sociedad continúa viviendo. En la disolución es que se hace la transferencia porque se finaliza, se disuelve la sociedad, se nombra liquidador, se aprueba el balance de liquidación y el proyecto de distribución, que es la entrega del inmueble, se adjudica por valor de plaza, se rescatan todas las acciones y eso es lo mismo que la reducción. Es por valor de plaza, genera impuesto a las ganancias por ambos lados que tiene que revisar el contador y haciendo en la reducción de capital y en la disolución están la parte societaria y la parte inmobiliaria. En la reducción de capital se hace entonces la entrega del inmueble y la protocolización de las actas, se publica en el boletín, se presenta a inscribir al registro de comercio, registro público IGJ, la reducción de capital y reforma del estatuto, y otra primera copia de la escritura es la transferencia por entrega del inmueble por adjudicación al socio que le rescataron las acciones, se inscribe en el registro de la propiedad. Uno forma parte de los estatutos de la sociedad, otro es el título de propiedad del inmueble que se está llevando ese accionista. Y en el caso de disolución, se hace lo mismo, se disuelve, nombra liquidador, se inscribe, se hace el proyecto de distribución, se entrega el inmueble, se inscribe en el registro de la propiedad y una vez que salió del registro de la propiedad, entonces se puede hacer en la inspección de justicia la protocolización de esa asamblea y la liquidación y cancelación registral, que en IGJ cobran las tasas anuales, cobran los balances anuales, piden la solicitud de baja de ingresos brutos, no la terminación, piden informe de inhibiciones, verifican que efectivamente hay pasivo cero, cancelan la sociedad y luego el contador va a ir a la AFIP a pagar los impuestos a las ganancias y demás que queden pendientes de pagar y solicitar luego la baja de impuestos ante la AFIP y demás organismos fiscales.